Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de llamados a la santidad por el testimonio a la luz de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Estábamos recordando que cada uno de nosotros estamos llamados a la santidad. Sin embargo, muchas veces por nuestras condiciones humanas llegamos a olvidarlos y nos enfocamos principalmente en las cosas que pasan en este mundo y no en las que permanecen. Ahora vamos a conocer un poco más de cómo el mártir hace posible conocer su vocación precisamente al martirio, pero vamos a enfocarnos también en cada uno de nosotros, en esa palabra muy hermosa, pero muy difícil de realizar, la palabra testimonio. El Papa Francisco principalmente nos invita a cada uno de nosotros a volver a las palabras de Jesús, es decir, a recoger de modo, o más bien, debemos de ver los modos de transmitir la verdad. Cada uno de nosotros, y principalmente los que se evangelizan, los que están a punto de recibir su buena nueva, de alguna manera han tenido su primer encuentro y prácticamente se les invita a compartir su testimonio, prácticamente de cómo eran antes y ahora cómo ha fluido su vida después de conocer a Jesús. Pero nosotros que ya estamos más adentro, es decir, nosotros que ya tuvimos ese encuentro, ya conocimos a Cristo, cabe mencionar, ¿verdad? Ustedes tienen sus clases de Cristología, ya lo han conocido, tanto en su persona humana como en su persona divina, pero también nos invita al modo de transmitir las verdades que él ha revelado. Ahora, dentro de la vida de la fe del mártir, se comprende el llamado a la santidad. Prácticamente el mártir tiene catalogado ya la etiqueta de santidad, pero también cabe recordar que tiene su carnet de identidad de ser cristianos, ya que es algo muy interesante, porque deberíamos de preguntarnos cuál sería nuestro carnet de identidad de ser cristianos. Aprovechando la situación que estamos viviendo, muchas veces pareciera ser que nuestro ser cristiano se ha venido abajo. Te compartimos. Aquí en la parroquia, por ejemplo, mucha gente ya de allá afuera prácticamente pues ya no le interesa la celebración, es decir, yo voy hasta misa hasta que abran las puertas otra vez. No es lo mismo escuchar la celebración transmitida por las redes sociales que a vivirla ya de presente. Y no es así. Cada uno de nosotros tiene su carnet de identidad. Y sería muy bueno que nos examináramos y nos diéramos cuenta cuál es nuestro carnet, ¿verdad? Porque nosotros, ya que hemos tenido un encuentro con Cristo, muchas veces llegamos a olvidar lo que nos invita, ¿verdad? Por ejemplo, de amar al prójimo, hacer las obras de misericordia, pedir perdón, reconciliarnos, etcétera. Eso es nuestro carnet de identidad. Pero muchas veces, por este libre albedrío, porque estamos inclinados hacia el pecado, olvidamos este carnet de identidad de ser cristianos. Ahora, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? ¿Bastaría solamente con ir a misa? ¿Eso es ser un buen cristiano? ¿Frecuentar los sacramentos? ¿Eso nos hace buenos cristianos? Dar limosna, ayudar a la iglesia en sus necesidades, ¿es ser buen cristiano? Son partes importantes que nosotros como iglesia realizamos, pero la pregunta va un poco más al fondo, recordar nuestro ser testigos, el dar testimonio. Ahora, fíjate muy bien, ¿cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? El Papa Francisco nos da algunas respuestas y algunas de ellas son trabajar, construir, vivir, esforzarse para llevar a cabo
las bienaventuranzas, que son garantía para nuestra vida. Es decir, el Papa Francisco nos invita a cada uno de nosotros a recordar el Sermón de la Montaña, a recordar precisamente esas bienaventuranzas que Jesucristo deja para que cada uno de nosotros lo consigamos. Ahora, sería un poquito recordar nuestra catequesis que recibimos para prepararnos para la primera comunión. ¿Cuántas bienaventuranzas tenemos? A lo mejor los llegaste a olvidar. No es catecismo. Solamente debemos de reflexionar y ver qué significa cada una de las bienaventuranzas que Jesucristo nos ha dejado. Por eso, las bienaventuranzas las debemos de trabajar, las debemos de construir, las debemos de vivir y sobre todo debemos de esforzarnos para llevarlos al pie de la letra. Pero muchas veces lo llegamos a olvidar y precisamente el reflejo de la santidad no se nota cuando cumplimos o cuando no se lleva a cabo a la perfección las bienaventuranzas. Y fíjate, tú ya sabes qué significa bienaventuranza, feliz o bienaventurado. Y precisamente a la luz del Papa Francisco, las bienaventuranzas es sinónimo de ser santo, ¿verdad? Porque cada una de las bienaventuranzas que podríamos analizar, solamente vamos a ver algunas que nos interesan, podríamos tener ahí propiamente nuestro carnet de ser cristianos, ¿verdad? Llevar a cabo las bienaventuranzas. Pero precisamente estas bienaventuranzas expresa que la persona es fiel a Dios y vive su palabra a la perfección. Por eso sería muy interesante que en algún momento de tu día podrías examinar las bienaventuranzas, todas, ¿verdad? Yo solamente voy a reflejar algunas con respecto al ser testimonio, pero cada una de ellas nos deja una riqueza para nuestra vida espiritual y más ahorita en estos tiempos de cuarentena, porque seguramente alguna vez ya en tu casa ya han pasado cosas, pues lamentablemente que no hemos compartido el testimonio. Ahora fíjate muy bien, vamos a diferenciar cómo el cristiano podría ver las bienaventuranzas a un no cristiano, ¿verdad? Para nosotros, las palabras de Cristo pueden parecernos poéticas, ¿verdad? Nos atrae las palabras que Jesús realiza, los signos que Él manifiesta y principalmente esta palabra testimonio. Atrae su modo de vivir y de enseñar. Por eso, nuevamente te lo repito, el testimonio siempre atrae, siempre llama la atención para cada uno de nosotros. Por eso, siempre nos llama algo, nos atrae y nos hace a tener más curiosidad y principalmente queremos conocer más a fondo ese testimonio, ¿verdad? Por eso las palabras de Cristo nos pueden parecernos como poéticas, pero también nos atrae el modo de cómo Cristo enseña, de cómo Cristo vive, de cómo Cristo testifica lo que ha oído del Padre. Ahora, para un no cristiano, las palabras de Jesús, los signos que realiza, ¿verdad? Pues lo puede ver como un superhombre, una persona inteligente, con mucha sabiduría, que tiene mucha doctrina, pero solamente se queda hasta ahí. O una persona que es inocente, que muere por muchos, ¿verdad? Entonces, prácticamente el testimonio que Cristo manifiesta para otros no los atrae. Es como, por ejemplo, si regresamos a la época de Jesús, ¿verdad? El testimonio que él realizó atrae a algunos judíos, pero para los fariseos, para los publicanos, no son palabras comunes y corrientes, pero sin sentido. Ahora, el mensaje de Cristo es un mensaje que atrae, te lo vuelvo a repetir. Pero principalmente, y espero que no lo olvides, el mensaje de Jesús nos lleva a otro
estilo de vida. O sea, nos da una nueva vida. Nos invita a ver la realidad y a luchar por lo que es justo, ¿verdad? Pero a través de este testimonio. Es decir, nos invita a ir a contracorriente y fomentar el testimonio de lo que hemos visto y oído. Aquí volvamos a recordar lo que vimos en el semestre pasado, conociendo la identidad del mártir, ¿verdad? Cómo el mártir va contracorriente, ¿verdad? Es decir, pareciera ser que los momentos del juicio, cuando recibe ya su sentencia de morir, pareciera ser que él quisiera mostrar arrepentimiento, ¿verdad? Decir, no, es que no quiero morir, no, va contracorriente. También cuando predica, cuando hacen los signos, va contracorriente, porque Jesús nos da un nuevo estilo de vida. Prácticamente somos personas totalmente distintas a las que tenemos en nuestro entorno. Por eso, nuestro testimonio que nosotros debemos de estar dando, ¿verdad? Les digo debemos, porque muchas veces llegamos a cometer errores, deben de ir contracorriente, deben de fomentar un auténtico testimonio, tal y como lo hizo nuestro Señor, ¿verdad? Él predica de lo que ha visto, predica de lo que ha oído del Padre. Y ese testimonio atrae a los discípulos. Y cada uno de nosotros que somos esos discípulos, debemos de ir a contracorriente y debemos de fomentar ese testimonio de lo que hemos visto y oído. ¿De dónde? Sencillamente, de tus clases, de la palabra de Dios, de los sacramentos, ¿verdad? De las homilías, de las reflexiones de los santos padres, de tus párrocos. Son muchos elementos para que nosotros los podamos adquirir y seguir el testimonio que Cristo está pidiendo para cada uno de nosotros. Así que vayamos contracorriente a pesar de las situaciones que hoy vemos, que no nos aparte del testimonio que debemos de fomentar a las personas pues que no conocen a Jesús. Ahora, vamos a ver algunas bienaventuranzas a reflexionar. Principalmente, como les había dicho, me llama mucho la atención esas que pone el Papa Francisco con respecto al testimonio y a la persecución. La primera, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza de espíritu es lo que vamos a reflexionar. Fíjate muy bien. Si nosotros lo comparamos con una persona que tiene muchos bienes, él está segura de su riqueza. Él sabe que cuando está en riesgo, su vida se desmorona, le entra una crisis, se preocupa por su afán de que no quede pues más pobre y lucha más por lo material que lo espiritual, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nos dejamos llevar por los bienes de este mundo, olvidamos la pobreza de espíritu, ¿verdad? Por eso Jesús dice, felices los pobres de espíritu. Una persona que solamente se preocupa por sus bienes, se enfoca más en ellos. Y cuando llega a perder todo, ya su vida no tiene sentido. Ya su vida prácticamente se ha acabado, porque las posesiones, los lujos, las riquezas, ¿verdad?, nos hacen personas autosuficientes. Y olvidamos lo importante, tener la pobreza del corazón. Por eso, la riqueza no nos asegura nada. ¿Te puedes sentir satisfecho? Que ya no hay nada o que ya no hay lugar
para lo más importante. Por lo tanto, en tu vida espiritual le vas a dar más importancia a las riquezas. Y la vida espiritual se queda a un lado. No nos da muchas ganas de seguir a Jesús. Por eso, si recuerdas la tabla que vimos la clase anterior, enfocamos la riqueza en las cosas que pasan, pero dejamos a un lado lo que permanece, que es el amor de Dios. Por eso, el rico se puede sentir satisfecho. Ya no hay lugar para otras cosas. Pero ahora, cada uno de nosotros estamos llamados a poner a Dios en nuestro corazón. Debemos de amar a los hermanos y principalmente no debemos de aceptar o no se aceptan los bienes mayores, ¿verdad? Yo creo que lo más rico para cada uno de nosotros es poner a Dios en nuestro corazón. Es algo muy interesante porque si aprendemos a confiar en el Señor, todo viene por añadidura. A lo mejor tú lo has pasado, a lo mejor no has conseguido trabajo, te corrieron, te pagan menos, ¿verdad? Pero a lo mejor son cosas que nos preocupan. Pero si ponemos al Señor en nuestro corazón, sabemos que Él nos da las cosas que nos hace falta por añadidura, ¿verdad? También nos invita a amar a los hermanos, nos invita a quitarnos de nuestro egocentrismo, ¿verdad? Para incorporar a la otra persona, a mi prójimo, y sobre todo, nosotros sabemos muy bien que tenemos bienes mayores después de esta vida, que es la vida eterna. Por eso, la pobreza de espíritu es muy importante para cada uno de nosotros. Debemos de compartir la vida de los más necesitados. A ejemplo de Jesús, debemos de configurarnos. Tú, si buscas en los 4 evangelios, no vas a encontrar que Jesús rechazó a un pobre. Al contrario, siempre estuvo en medio de ellos, ¿verdad? Jesucristo se hace pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Por eso es importante recordar el testimonio que Jesús realiza. Debemos de enfocarnos en Él. Debemos de ver como un modelo a seguir dentro de nuestra vida espiritual. Por eso, si recordamos al martirio, pues ellos pusieron más su pobreza de espíritu en el Señor. Y veía la recompensa para cada uno de ellos, ¿verdad? Ganarse el premio, ganarse la corona del martirio y esperar cosas mayores, cosas que permanecen en el corazón. Pero hoy nosotros estamos muy cegados y no vemos la realidad que vivimos en nuestro corazón. Por eso es muy interesante que nosotros podamos descubrir que estamos llamados a vivir las bienaventuranzas. Y por eso la primera es interesante. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que en esta primera enseñanza, en esta primera bienaventuranza, estamos llamados a ser ejemplo de Jesús. Debemos de configurarnos con Él y debemos de enfocarnos más en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo, ¿verdad? Aprendamos a confiar en la providencia del Señor. Aprendamos a confiar también que Él actúa, que Él poco a poco nos va configurando para asemejarnos a Cristo en la pobreza de espíritu. Y cada uno de nosotros, ahora que vamos a tener la dicha de vivir Pentecostés, debemos de pedir al Espíritu que nos conceda la dicha de tener la pobreza de espíritu. Por lo tanto, ser pobre de corazón es reflejo de santidad. Por lo tanto, podemos ir comprendiendo, ¿verdad?, cuántas riquezas, cuántas virtudes el mártir tuvo. ¿Cuántas virtudes no tuvo? A mí me llama mucho la atención y es algo muy interesante,
porque podríamos recordar a Esteban. Esteban, uno de los primeros diáconos, el protomártir, pues prácticamente tuvo esto. No se enfocó en las cosas materiales, sino que él vio su miseria, vio que el Señor lo ha escogido para algo especial, para estar a servicio de los pobres, de las viudas, y su riqueza para él fue compartir el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio pues se refleja en su martirio. Así que ser pobre de corazón es reflejo de santidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos quedarán saciados. Aquí debemos de ver que justicia que la propone Jesús no es como la que busca el mundo, sino que es una justicia de acuerdo a lo que el Padre ha revelado. ¿Y en qué consiste esa justicia? Pues sencillamente ver por los pobres y los débiles. Eso es lo esencial. Si tú te preguntas el día de hoy tenemos pobreza, tenemos débiles, frágiles. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Mucha gente piensa que el gobierno, ¿verdad? El gobierno ayude, el gobierno debe de cubrir la pobreza, debe de ayudar al más necesitado. Sí, posiblemente. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de fomentar pues esa justicia que propone Jesús? ¿Verdad? Y como te digo, la respuesta es fácil y tú la conoces. Esta respuesta es testimonio. Debemos de reflejar lo que Cristo realiza. Si Cristo nos invita a estar con el pobre, pues lo debemos de realizar. Si Cristo nos invita a ver por el otro, lo debemos de realizar, ¿verdad? Debemos de buscarle la justicia por los pobres y los débiles. ¿Cuántas veces podríamos encontrar en nuestro entorno este tipo de situaciones? A lo mejor tenemos personas que no tienen algo que llevarse a la boca. Tenemos personas que son frágiles. Y muchas veces decimos que lo haga su familia, que lo haga otra persona, ¿verdad? Pero Jesucristo nos orienta con esta parábola de ser buenos samaritanos. Debemos de testimoniar lo que hemos recibido de parte del Señor y debemos de buscar esa justicia para la persona pobre, para la persona débil. Por eso, la justicia que Jesús nos invita es a socorrer al prójimo, a proteger el derecho del huérfano y defender a la viuda, ¿verdad? Te digo, muchas veces vivimos en este modo de vivir, pero muy pocas veces nos preocupamos por la otra persona. Y espero que no me linchen, espero que no me corran, pero muchas veces, de igual manera, preferimos darle un poco más al estudio, ¿verdad? Es válido estudiar, ¿sí? Nos invita a reflexionar, a enriquecer nuestra mente, pero si no lo llevamos a la práctica, entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Por eso, cada cristiano está llamado a realizar estas acciones sociales. Por eso, ojalá tomes tu tiempo de poder reflexionar, de poder meditar las bienaventuranzas, porque pareciera ser que es como una obligación que Cristo nos da. No, ¿verdad? Él solamente nos invita y nosotros que somos cristianos las debemos de aceptar y las debemos llevar a cabo en la praxis. Así que buscar la justicia con hambre y sed es santidad. Estamos reflejando testimonio, buscando justicia hacia el hambriento, hacia el sediento, hacia la persona que no lo tiene. Así que hoy reflexionemos lo que Jesús quiere para con cada uno de nosotros. Y también es algo muy importante esto. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pareciera
ser algo contradictorio, ¿no? Una persona que es perseguida, pues no va a estar contenta, no va a estar gritando, es que estoy siendo perseguido y se va a reír, no. Vamos a ver qué significa verdaderamente. Cuando vamos contracorriente, como les había comentado, vemos a alguien que se molesta y se llama sociedad. Y por lo tanto, cuando la sociedad nota algo, ¿verdad? Que tú no estás haciendo como ellos quieren que se haga, evidentemente va a haber una molestia y por ende va a haber una persecución, ¿no? Si tú lo experimentas en tu familia, ¿no? ¿Cuántas veces se molestan tus familiares? ¿Cuántas veces te reprochan que porque vas a la iglesia o ahorita a lo mejor porque vas a prepararte al seminario, ¿verdad? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello mejor? Vamos contracorriente y a la sociedad le molesta y por lo tanto empieza la persecución. Es algo pues que realmente lo vamos a vivir siempre, ¿sale? Yo te comparto mi experiencia. Yo he pasado por momentos de persecución, no que me quieran matar, ¿verdad? Sino momentos de calumnias, falsos testimonios, no es para hacerme la víctima, pero es compartir mi testimonio, que vamos a pasar por eso. Y cuando pasamos esto, pues muchas veces nos hacemos sentir mal, ¿no? Nos hacemos frágiles porque somos personas humanas, pero podemos comprender que Jesús pues nos ha dicho esto, ¿no? Sean atentos porque va a pasar esto, ¿verdad? Pero cuando vamos contracorriente, la sociedad se molesta y por lo tanto empieza una persecución. Así que fíjate, volvamos a los ejemplos que te dije. Si tú luchas por la justicia, ayudas a la persona que es pobre, auxilias al enfermo, ¿verdad? Oras por tu difunto, haces tal cosa que va en contra de la sociedad, hay una persecución. ¿Pero por qué? Pues porque el cristiano lucha por implementar en la sociedad la doctrina del maestro y manifiesta su compromiso con Dios. Esto es muy importante y ojalá lo tengas presente, ¿verdad? Si te preguntáramos por qué hay persecución, por qué te levantan chismes, calumnias, etcétera, pues aquí está la respuesta. Porque el cristiano lucha por implementar en la sociedad la doctrina de Jesús y manifiesta su compromiso con Dios. Así que hoy puedes encontrar la respuesta. Si tú te preguntas, ¿he sufrido persecución desde que entré a la iglesia? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué me levantan chismes? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me siento perseguido? No es porque les caigas mal, posiblemente sí, ¿verdad? Pero lo importante es esto, porque tú estás luchando por implementar en la sociedad la doctrina del maestro, ¿verdad? Tú estás llevando a cabo la perfección, lo que Jesús ha mandado. Tú te comprometes a serle fiel al Señor. Y es algo que muchas veces lo hemos llegado a olvidar. A lo mejor tú en tu grupo, en tu comunidad o en tu ministerio que estés, pasa también dentro de la iglesia. Pasas por momentos de persecución, ¿verdad? A lo mejor tú eres de esas personas que hacen las cosas bien, hacen las cosas al pie de la letra, tienes creatividad, tomas mucha iniciativa, pero hay personas que lamentablemente no lo ven como algo bueno, sino lo ven como algo malo. Y ahí tú estás pasando persecución, porque tú luchas por implementar el reino de Dios. Tú luchas por seguir aquí la doctrina de Jesús, ¿verdad? Pero nosotros siempre damos algo más, o damos un plus, pero muchas veces lo llegamos a olvidar. Pero, como te digo, cuando nosotros fomentamos
la justicia que Cristo quiere, vamos a pasar por la persecución. Así que vivir el Evangelio no significa que todo sea favorable. ¿Sale? Te lo vuelvo a repetir. Vivir el Evangelio no significa que todo sea favorable. ¿Por qué? De acuerdo a lo que nos dice el Papa Francisco, la sociedad vive en ciertos ámbitos. Uno de ellos es producción. La sociedad le preocupa más producir. La sociedad hoy es más consumista. Y hoy la sociedad tiene más intereses. Ahora fíjate, de estos tres entornos que vive la sociedad, ¿cuántos de ellos son auténticos testigos de Jesús? Por eso, vivir el Evangelio no significa que todo sea favorable. Porque a lo mejor muy pocos, muy pocos, ¿verdad? Dan testimonio de Jesucristo. Ahora, si nosotros regresamos a la época de los mártires, pues el mártir dio testimonio en una sociedad. Tú imagínate el mártir en la cárcel hablando de Jesús con los demás presos, con los guardias, ante el tribunal, ante la sociedad que estaba ahí de chismosa para ver cómo iba a morir. El mártir da testimonio y el mártir no se avergüenza. Y muchas veces nuestro testimonio no es favorable porque la vergüenza nos gana. Es algo que hoy también lo vivimos, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Evangelio o el testimonio que nosotros damos no se ve muy favorable. Ahora, fíjate muy bien y no lo olvides, la persecución no es una realidad del pasado, es una realidad que todavía está presente. Sufrimos, somos perseguidos, ¿verdad? Somos mártires actuales que a pesar del rechazo no se cae la fe. Y creo que esto se refleja más principalmente cuando vamos a misionar, ¿no? ¿Cuántas personas te abren la casa, te reciben de buena manera y cuántas no te reciben? Te corren, te toman de loco o te pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Aventarte agua, inclusive golpearte. Pero la persecución no es una realidad del pasado, es una realidad presente. Y a lo mejor tú cuando has ido a misionar, cuando te cierran la puerta, ¿has sufrido? ¿Realmente te duele no porque te cerraron tu corazón, porque te azotaron la puerta, pero no sufriste porque el mensaje de Dios no llegó a esa persona? Por eso somos mártires. Y por eso cuando recibimos el rechazo, ¿verdad? No nos debemos de sentir frágiles y decir, pues esto no sirve. Por el contrario, no permitas que se te caiga la fe, sino es el momento de levantar nuestra fe y con nuestro testimonio, ¿verdad? Implementar esas realidades. Por eso debemos ir contracorriente, ¿verdad? Porque si fuéramos una sociedad muy ordenada, podríamos decir, ¿para qué misionar? Si ni me van a abrir, mejor me voy. Y no es así. Debemos de sufrir, sufrimos, pero eso no hace que nuestra fe se venga abajo,
sino por el contrario, nos dé fuerza y nos dé valentía para seguir implementando, pues, el reino de Dios. Ahora, fíjate muy bien, nosotros pasamos por calumnias, pasamos por sufrimientos, pasamos por dolores, pasamos por burlas, pero ¿eso nos va a separar del amor de Cristo? Si tú pasas calumnia en tu comunidad, en tu ministerio, pasas sufrimientos y no porque el maestro te repruebe, ¿verdad? O porque no entienda las cosas, sufres porque te duele el ver que tu comunidad no crece, sufres porque ves las realidades que vive la iglesia, pasas por momentos de burlas en tu familia, ¿te hace sentir mal? ¿Te hace sentir la peor persona del mundo? ¿O estás consciente que cada cristiano pues pasa por esto? Por eso, en cada uno de nosotros no debe de reinar la tristeza, sino por el contrario. Debemos de saber que anunciar el Evangelio, demostrar nuestro testimonio, cuesta mucho trabajo. Es una tarea muy difícil y nos exige anunciar el Evangelio, compromiso, testimonio, pero también cuesta trabajo. Pero a pesar de las dificultades, el Señor manifiesta que habrá felicidad porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces vemos que podemos sufrir, podemos llorar, es parte de nuestra vida cristiana. Pero a pesar de esas dificultades, Cristo nos invita a recordar que a pesar de esos elementos que pasamos en la vida cristiana, debemos de ser felices, porque nuestros nombres están escritos en el cielo, ¿verdad? Si tú vas a misionar, sales con alegría, quieres compartir tu testimonio, quieres construir el reino de Dios, te cierran la puerta, te hacen burla, no te deprimas, no te vengas abajo. Por el contrario, alégrate y regocíjate, porque tu nombre está escrito en el cielo, ¿verdad? Ya el Señor se encarga de las cosas después, pero tú, como fiel discípulo, como fiel soldado, estás haciendo lo que el Señor te está pidiendo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es la tarea que tú y yo estamos realizando. Pero a pesar de esas dificultades, ¿verdad? Nosotros tenemos un premio de que nuestros nombres están siendo anotados en el cielo, ¿verdad? Por eso, el ser testimonio nos exige a ser personas totalmente comprometidas. Y yo quiero que el día de hoy tú aprendas a dar testimonio coherente. Evitemos, como lo diría nuestro obispo, evitemos la doble vida, ¿verdad? Solamente cuando estoy en la iglesia, pues me porto bien, comulgo, hago oración, amo a mis hermanos, pero ya saliendo de ahí y llegando a mi casa, ya soy una persona soberbia, ya soy una persona que hace muchas cosas, soy esta persona que golpea, soy esta persona que se burla de los demás, y no es así. Por eso el testimonio que nosotros lo debemos de realizar se debe de presenciar todos los días. Así que tú que estás adquiriendo las herramientas en la escuela, en el instituto, debes de darte cuenta para qué te sirven, ¿verdad? Ahora que estuve ahí chismeando, viendo las clases del Padre Pedro, que me hizo recordar mi etapa de seminarista con sus clases,
Son muy importantes las virtudes, ¿verdad? Y las virtudes, pues, se van a adquirir, pues, a base de muchos actos, ¿verdad? Y el testimonio es una virtud que tú y yo debemos de realizar. Por eso yo te invito, nuevamente te lo digo, para que reflexiones las bienaventuranzas, que sepas que no son como normativas, ¿verdad? Que el cristiano debe de cumplir por cumplir, y no es así. Las bienaventuranzas son regalos que Cristo deja para que nuestra vida de fe, para que nuestra vida espiritual vaya creciendo. Así que hoy podemos saber que el testimonio, el ser santos, se refleja en vivir las bienaventuranzas. Así que podríamos decir que aceptar el Evangelio, aunque traiga problemas, esto es santidad. Así que no te preocupes si se burlan de ti, no te preocupes cuando te digan que ya te vas a la iglesia, que ya te vas a la escuela, ya quédate allá. No. Por el contrario, tú da testimonio. Sigue fomentando tu carnet de identidad de ser cristiano, ¿verdad? Refleja tu carnet. Manifiéstalo dentro y fuera de la iglesia. Y hoy podemos saber que el ser mártir, pues también es un bello regalo, pero también es una exigencia, ¿verdad? Como te dije en las clases, el mártir no solamente es la persona que muere por Cristo, sino nosotros hoy también somos mártires. Cuando seguimos al pie de la letra lo que Cristo invita para con cada uno de nosotros. Así que hoy yo te invito para que descubras las bienaventuranzas, para que descubras que a pesar de los momentos difíciles que tenemos en la sociedad, no debemos de separarnos de la voluntad del Señor. Seamos auténticos testigos, demos testimonio de lo que tú y yo hemos tenido desde el primer encuentro con el Señor. Así que hoy te voy a pedir que hagas un reporte de lectura del mismo libro, te lo pongo aquí, de la Gaudete et Exsultate, los números 67 al 70, y del 90 al 94. ¿Sale? Solamente un reporte de lectura en una cuartilla del 67 al 70 y 90 al 94. Una vez que hemos visto lo que es llamados a la santidad desde la perspectiva del Papa Francisco, vamos a aterrizarlo concretamente a la historia de la Iglesia en México, con la persecución de los cristianos aquí en nuestro país, para conocer a fondo, pues, cómo viven ellos su testimonio, cómo viven su vida de fe ante los momentos de persecución, ante los momentos de martirio. Así que ya saben, ya les puse en el grupo de WhatsApp mi correo para que me lleguen a hacer sus tareas, por favor, y no se les olvide que ya su trabajo ya final me lo habían entregado desde la semana pasada, para que no se les olvide, por favor, para empezarlos a leer y empezar a sacar su evaluación. ¿Sale? Por mi parte sería todo. Que pasen buena semana, Dios me los bendiga y les invito a que seguimos fomentando el testimonio en la sociedad cristiana. Muchas gracias, Dios los bendiga.